Un gran saludo a cada uno de ustedes. Estuvimos orando al Señor para que sean blindados las conexiones, tanto en sus domicilios como lo que va a llevar esta señal. Agradecemos primero a Dios por todo lo que ha hecho en todo este tiempo, como nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha cubierto con su sangre, nos ha permitido indagar en cosas más profundas por ahí. Nos pone muy felices, están viniendo mucha revelación. Escuchamos a diferentes personas, están teniendo mucho más posibilidad de darse a conocer a través de estas plataformas. Y esta plataforma en especial, que el Señor inspiró a los apóstoles del Casado de Tupungato y los hizo ir bajo una visión y que fue en aumento, ha permitido al Señor que de alguna forma también nosotros seamos convocados, y eso nos ha comprometido, nos ha hecho responsables de ir por más, porque uno sabe que para la gloria de Dios muchas personas van formando parte de esta plataforma. Muy difícil es lo que está sucediendo, porque son los diseños de Dios. En este día nosotros queremos, yo fui instada por el Señor a compartir una revelación que Él me trajo hace un tiempito, y lo que clamé y clamo de nuevo, que el Espíritu Santo le imparta a usted, a su espíritu, el discernimiento, le imparta todo lo que el Espíritu Santo imparte. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo habla de 7 espíritus cuando habla Isaías, y habla del espíritu de revelación, de discernimiento, de conocimiento, de consejo, de temor, de poder de Dios. Esos 7 espíritus, yo anhelo de corazón que le impartan a usted todo lo que revelar. Son tiempos estratégicos. En la primera parte me va a ayudar un poco mi esposo, que es el que entiende con mayor tecnicismo lo que significan algunas medidas o algunas formas de describir la luz desde la física y desde lo que implica en el plano natural. Yo lo que entendí es en lo espiritual, pero nosotros necesitamos llegar a un análisis profundo. Si acá lee esta palabra, que fue con la que el Señor quiso que acompañe lo que le quiero compartir hoy, dice: luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Esto tiene que ser un rema en nuestro espíritu hoy, porque lo que abunda en este momento en la tierra son tinieblas. Así que ahora mi esposo les va a ir compartiendo. Bueno, vamos a ver el aspecto físico de esto, de lo que es la luz. Y empezamos entendiendo lo que es una onda. Una onda tiene una frecuencia, es decir, algo que se va repitiendo, y tiene como una ola, como si fuera en el mar. Esos son ondas. Tienen picos o máximos y tienen mínimos. Y la distancia entre 2 picos se llama longitud de ondas, y es un ciclo completo de esa onda. La frecuencia se mide en ciclo por segundo o hertz. Un hertz es un ciclo por segundo. Pero básicamente tenemos que hablar de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen 2 componentes, como 2 ondas, una vertical y una horizontal. La vertical es eléctrico, un campo eléctrico, y la horizontal un campo magnético. Y esa onda viaja en un sentido que es la dirección. Se va desplazando a partir de estos 2 campos. Es decir, cuando hablamos de onda electromagnética, es toda onda que nos está envolviendo en este momento. Usted está en un lugar y está recibiendo una señal de teléfono, una señal radial,
hay un montón de señales que son ondas electromagnéticas y que lo están permeando a usted como persona. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Es decir, las ondas tienen energía. Y ahí vemos el espectro visible, donde usted tiene de un lado el violeta y del otro lado el rojo, lo que forma el arco iris. Las frecuencias más bajas son del violeta, las más altas son del rojo. Y tenemos más bajas todavía, ultravioleta, y más alta, infrarrojo. Perdón, más baja, ahí está mal el video. Es el infrarrojo son las más bajas. Acá vemos el espectro donde está marcado en azul todo lo que es visible. Para un lado tenemos el infrarrojo, que son frecuencias más bajas, y para el otro lado el ultravioleta, que son frecuencias más altas, por eso ultra. Y vemos que las frecuencias más bajas tienen tamaños como de edificios, como de personas, como de mariposas, como la punta de un alfiler, el infrarrojo, pero para el otro lado son tamaños muy pequeños. Pero también está asociada a la temperatura. Mientras más alta es la frecuencia, más temperatura tiene. Por otro lado, acá podemos ver que toda la materia y la energía tiene una relación. Usted como cuerpo, usted se nutre, por ejemplo, en el caso de que vaya a un fuego, cerca de un lugar donde estén haciendo fuego, el calor le va a venir porque ese calor es energía, es luz y es energía que está impactando en su cuerpo. Hay una ley que dice que la energía no se crea ni se pierde, la energía solamente se transforma, todo se transforma en energía. Las ondas electromagnéticas son energía. Si usted pone una comida en el microondas, se va a cocinar. ¿Por qué? Porque una frecuencia, una onda electromagnética le está pegando y está calentando esa comida. También es transformada. Usted puede tener agua y se puede transformar en estado gaseoso. Si usted pone una pava en el fuego, eso se va a evaporar, va a cambiar de estado porque recibe energía, los electrones empiezan a vibrar más, los átomos son como conmovidos por la energía del fuego de la cocina y eso se va a transformar. Pero si usted lo pone en una heladera se va a solidificar. Hay una transformación de la materia por medio de la energía. Es decir, que la energía se transforma, va a impactar en la materia. Pero cuando uno estudia lo que es las ondas electromagnéticas, se va a dar cuenta que la energía los fotones se transforman que son, digamos, partículas, se pueden transformar en ondas y las ondas se pueden transformar en materia. Por eso, usted puede ver que muchas cosas que están en el aspecto espiritual y que son energía, se van a poder visualizar. Usted cuando visualiza algo, por ejemplo, se le aparece un fantasma a alguien, en realidad es algo que está tomando cuerpo y forma. Es difícil de entender, pero Jesús se le presentó a sus apóstoles y le mostró las perforaciones de la mano y le dijo, tóquenme, y comió con ellos, como una persona que no estaba ya físicamente se puede materializar. Entonces entendemos que hay un doble efecto de la materia que se transforma en energía. Por ejemplo, la bomba atómica es una materia que de repente se transformó toda en energía y destruyó un montón. Entonces hay una transformación, la energía siempre va a estar y las sustancias, usted tiene energía, usted está en un lugar pisando y su cuerpo vibra, su corazón se mueve, pero cada átomo que integra su ser también está vibrando y se está moviendo. Y eso está impactando al resto. Por eso, cuando pasaba la sombra de Pedro, producía efecto. Jesús, cuando iba y pisaba en un lugar, todo se conmovía. Entonces, es la energía que portamos.
Hay frecuencias bajas. Las frecuencias muy bajas, por ejemplo, las más bajas, es la frecuencia una de las frecuencias muy bajas es la frecuencia de la Tierra. La Tierra vibra, la Tierra tiene oscilaciones. Hay estudios sobre eso, no es el tema, así que no vamos a hablar. Pero los perros pueden escuchar las frecuencias muy bajas. El oído humano escucha entre 50 y 10.000 ciclos por segundo. Es decir, que las frecuencias bajas son las frecuencias de la voz, de los sonidos, las que se usan en comunicaciones. Pero después está el espectro visible, que tiene que ver con lo que nosotros vemos. Génesis 1.15 dice: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Y así fue. En el cuarto día se crean las lumbreras para dar luz, esta luz que es visible. Pero hay otra luz. Génesis 1.3. Entonces Elohim dijo: sea la luz, y hubo luz. Esta luz, que es del primer día, no tiene nada que ver con la luz del cuarto día. Y esta luz está relacionada con lo que dice Apocalipsis 21, 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, de los astros del cuarto día, que resplandecen sobre ella, porque la Shejinah, la gloria de Dios, de Yahweh, le da luz, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán bajo su luz, y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella. Es decir, que tenemos una luz visible, energía, y ese espectro que veíamos hace un ratito de luz es la luz que nos llega a los ojos. Pero tenemos ojos espirituales que puedan ver esta luz, que es totalmente distinta, en una gama de frecuencia que sobrepasa todo lo que nosotros conocemos. Entonces, se nos tiene que caer el velo para que podamos ver la luz correcta y entender cómo es esa luz que no tiene que ver con la física, sino envuelve a las leyes físicas, envuelve a lo que todos conocemos, y esa luz es la que tenemos que develar. Juan 8:12. Yeshua les dice: soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, nunca andará en ignorancia, nunca andará desorientado, nunca estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Esta es una luz distinta a la luz del sol, a la luz que podemos recibir con otras frecuencias, con frecuencias muy bajas, porque la luz del Señor es una frecuencia infinita, que va a permearnos y va a hacer que estemos en otro ambiente que es espiritual. Por eso tenemos que discernir esto espiritualmente y no en lo natural. Bueno, muchísimas gracias. Yo les cuento que no sabía bien qué había armado mi esposo, solo le di los tips, le conté la revelación. El Señor me mostró que las plataformas que se están estableciendo, que Él ha permitido que en esta pandemia la iglesia se tenga que rediseñar, se tenga que reinventar y buscar la forma y utilizar en este caso algo que el Señor permitió que avance, lo que fue la tecnología. Y mire, en la ignorancia de hace unos años atrás, que la gente decía que la computadora era la bestia, y realmente todo lo que nosotros vemos en el planeta y todo lo que el Espíritu Santo y el Señor, les permite inventar a las personas, tienen un propósito. Entonces lo que acá en esta imagen nosotros podemos ver, hay una mano muy grande que toca y va estableciendo luz, y hay conexiones de luz. Uno de los aspectos que el Señor me mostraba de esta plataforma es que es eso: Él conduce estas plataformas virtuales cuando transmitimos su luz. Y de alguna manera lo que el Señor quiere es que cuidemos nuestra boca, porque a través de estas plataformas va la voz, y Él quiere que sea una voz
que sea lo más semejante a su voz. Así que me habló de 3 columnas. Acá podemos ver cómo a través de las conexiones de internet se van transitando ciudades, se va pudiendo establecer conexiones y redes en el aire. Mire si usted lo analiza desde lo que el Señor nos dijo, ¿sí? Él comenzó su ministerio con redes y en este momento nos está haciendo ver exactamente cómo es que fue, qué es lo que Él quería. Ahora otra vez están las redes, pero estas redes van por los aires. El Señor nos ha introducido en una nueva dimensión. Lo dijimos varias veces, pero no lo podíamos como que ver físicamente. Pásame a la filmina siguiente. No solo vamos por ciudades, vamos por continentes. Y no necesitamos la luz del día porque somos nosotros portadores de luz. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y había empezado yo diciendo que en este tiempo las tinieblas están llenando la tierra. Esto que aquí vemos es lo que el Señor a mí me mostró. En realidad, lo que me hizo entender es que la plataforma primero es horizontal. De alguna manera el Señor quiere que empecemos a sacarnos. Si a alguno de nosotros le quedaba un resabio de rango, ¿sí? O que quería que lo nombren, no por el don que todos tenemos y que el Señor nos ha dado los dones y fluimos bajo esos dones y nos desarrollamos en los ministerios que el Señor estableció, eso Él lo estableció, es suyo y eso tiene una organización. Pero internamente, hermanos, el Señor nos está llamando a que hagamos una inspección interna bien profunda. Si yo necesito un título para fluir en mis dones, yo tengo que transparentar eso, porque este es un tiempo puntual donde el Señor está estableciendo su justicia. Y el Señor me dijo, primero esa plataforma es horizontal, porque el que es cabeza de esa plataforma es Cristo. Y luego nosotros establecidos en una plataforma en el ámbito, digamos en el cosmos, para llevar luz. Esta luz, mire que cuánta, ahí aparecen muchas letras, mucha palabra. La siguiente. Si de nosotros sale luz, vamos a impartir a los aires luz. Tenemos que inspeccionar que nuestra luz no sea tinieblas. La palabra habla de eso. A veces nuestra propia luz es tiniebla. Porque como mencionaba mi esposo recién, que hay luces de diferentes frecuencias. Entonces que el que tiene la frecuencia sin límite, el que es luz en sí mismo es Dios. Pero nos impartió esa luz infinita. Pero tiene que ser su luz y yo ser el proyector de esa luz. Hace un tiempo también el Señor revelaba que su iglesia tenía que adoptar como sería la luna. La luna no refleja su propia luz, refleja la del sol y la proyecta e ilumina en la noche. Es una buena imagen para poderla incorporar. Esto fue lo que el Señor me mostró. Esa plataforma desde su luz tiene que empezar a proyectar columnas de luz y que en definitiva son una sola columna, pero Él me mostró una columna de comunicación, una columna de justicia y una columna de gobierno. Y antes de avanzar yo le quiero compartir que hace unos cuantos meses el Señor le impartió a un amigo nuestro que vive en Mendoza. Él es desarrollado en lo profético. Y el Señor le dijo, tienes que empezar a propagar a los aires el libro de Malaquías en todas las versiones de la Biblia que tengas y en todos los idiomas. Él tiene 14 Biblias. Y le dijo el Señor, léela en voz alta, porque necesito que salga la voz a los aires.
Al principio él no entendió mucho, obedeció. Yo tampoco entendí mucho cuando me contó, porque no parece productivo sentarse en el patio de la casa a leer 14 Biblias y a leer un libro y otra vez leerlo, y todos los días el Señor le dijo, todos los días lo tienes que hacer. Hace unos meses arrancó, debe ser como 3 meses. Y si usted mira el libro de Malaquías, el Señor está advirtiendo a la iglesia, le está llamando la atención. Él dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? De alguna forma el Señor nos ha estado confrontando, y yo no quiero hablar desde la confrontación. Yo estoy diciendo lo que el Señor impartió sobre mí, y de alguna manera yo no puedo no compartirlo a ustedes. Por lo tanto, agradezco este espacio, pero ¿sabe qué? Ahora yo estoy parada en esa plataforma y sé que el Señor me va a pedir cuenta si yo no digo lo que Él dice que yo diga, que si yo no advierto lo que yo advierta. Y tal vez como a mí, a muchos les estará diciendo. Si uno termina en los 4 capítulos de Malaquías, termina diciendo, entonces vas a distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Tiempo en el que los ángeles están siendo enviados a sacar la cizaña del trigo, porque dice la palabra que ellos se ocuparían. Nosotros vemos el planeta entero, los gobiernos no saben qué determinaciones tomar, los gobiernos están confundidos, los poderosos están confundidos, y eso es porque el Señor lo ha permitido. Así es que estas 3 columnas, vamos a ir a analizar la primera, comunicación. El Señor a través de comunicación me dijo, primero es la voz. Y cuando uno mira la palabra, viene a nosotros, a la mente, la palabra la voz, nos remite automáticamente a Dios mismo. Porque dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Nosotros sabemos que la voz es, que el verbo, es la palabra, pero no es solo la palabra, es la palabra en acción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El principio de las cosas fue la voz, fue la palabra. Si uno se va al Génesis, como leía mi esposo hace un ratito, dijo Dios, porque el enemigo vino y desordenó la tierra, y viene Dios y la encuentra desordenada y vacía de él. No es que la tierra no tenía nada, lo que no tenía era a Dios consigo. Y dijo, soltó una palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y acá el Señor me llamó la atención en algo. Si yo hago un análisis de la velocidad con que corre la luz y de la velocidad con que corre la palabra, el sonido, hay una tremenda diferencia en tiempo. Pero como es Dios mismo la voz, es Dios mismo la luz y es Dios mismo el verbo que a su vez de palabra es acción, las 3 cosas son una. Por lo tanto, Él dijo sea y fue, y comenzó la acción, se separó la luz de las tinieblas. Entonces la voz no es cualquier voz, y si Él quiere que emitamos nosotros una palabra, tiene que ser, como dice la misma palabra, una palabra sazonada con sal, que tenga consistencia. Nosotros vamos a tener que ir a aprender a inquirir. Los misterios son de Dios, pero la revelación es de los hijos, y de los hijos para siempre, dice la palabra en Deuteronomio 29. Otra palabra que el Señor me dio, fue luz, que ya mencioné, fue verdad. No puede haber una palabra que no sea verdad, hermano. El Señor nos dice, hablar verdad cada cual con su prójimo. El mayor ayuno que yo hago no es, dice en Isaías, no es que yo castigue mi cuerpo, sino es que yo suelte libertad sobre los que tenga cautivos o oprimidos, a la gente que no puedo perdonar. Eso lo tengo que hacer yo con mi propia decisión, pero desatar una palabra. Yo los invito a que si usted tiene personas que, aquel no lo puedo, en este momento, más que en cualquier otro momento, comience a liberarse. Comience a soltar a las personas que usted no puede perdonar. Comience a desatar realmente la verdad de Dios en su vida.
Y el Señor también me habló de comunión. Yo no puedo, cuando mi mensaje es claro, vamos a tener también, me hacía entender el Señor, que redimensionar el lenguaje, ir a la fuente de la palabra. ¿Qué se está queriendo decir cuando se dice lo que se dice? Y sabe que el enemigo se ha infiltrado en el lenguaje. Por eso empezó a establecer, y usted se ha dado cuenta, cómo aún se pretende modificar la nominación de las personas, y ahora aparece la X para desatar una ambigüedad porque no se sabe si es varón o mujer, entonces, o si no un símbolo arroba, y hasta quieren que las leyes y que en la justicia todos los edictos vayan con un cambio de lenguaje. ¿A usted le parece que el enemigo hace las cosas de manera inocente? No las hace inocente. Pero el Señor no puede establecer justicia si en nosotros como hijos de Dios no hay una palabra de luz, de verdad, de comunión, una palabra que provoque a la acción y a su vez una palabra que no sea solo un predicar y no hacer lo que predico. Porque ahí hay una disociación entre la palabra y la acción. Y dice la palabra que Él era el verbo. Así es que, hermanos, esta columna se tiene que iluminar desde estas plataformas. Es una demanda del Señor para que empecemos a pulirnos. Y mire, usted mira y es donde más se bombardea y donde más la gente entra con confusiones, porque ahora hasta los jefes de los gobiernos ya casi que no hablan su propia voz, se manejan por ahí, por las plataformas y por las redes. El Señor quiere que en su iglesia establezca la luz en los aires a través de estas plataformas. La voz, la luz y el verbo es lo que yo acababa de decir. Dijo, sea la luz y fue hecho. No hubo un espacio-tiempo entre lo que Él dijo y sucedió. Eso tiene que ser nuestra vida. No tiene que haber un espacio-tiempo entre lo que yo predico y después vamos a ver si lo cumplo. Yo no puedo. Y si eso pasa en nosotros, hermanos, empecemos a hablar menos. Y empecemos a dimensionar que mi discurso, mi prédica, mi palabra sea acompañada con la acción. Porque eso fue Dios y eso es luz. El que se une a Jesús es un espíritu con Él. Si yo estoy unido a Jesús, yo soy un espíritu con Él. Ya no vivo yo, Cristo en mí. Más de Él, menos de mí. Más de Él, menos de mí. Y un predicador de África, TD Jakes, él habla de esto y dice que lo hizo una práctica, que no necesitó más mover la boca para estar permanentemente matando su alma y su mente. Y usted dice, haga un ejercicio, cuando usted hable cualquier cosa, pero su mente esté diciendo más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, va a empezar usted a poner en práctica lo que el Señor quiere. Él en mí, realidad de gloria. Ya no esperanza de gloria, sino una realidad permanente. Comunicación, verdad y libertad. Yo tengo que hablar verdad, ver verdad, vivir verdad para tener libertad. Si no, voy a ser siempre el prisionero de algo que dije. Prisionero porque digo pero no hago. Si yo suelto una palabra, el enemigo va a estar rápido esperando y anotando qué es lo que yo dije. Y luego va a enviar por mí a ver si cumplo con lo que yo digo. La libertad no la puedo conquistar yo solo. Yo tengo el libre albedrío. Y de alguna manera yo también entendía algo sobre el libre albedrío que lo voy a compartir cuando termino de explicar un poquito esta filmina. Si el Hijo me liberta, dice la palabra, soy verdaderamente libre y conozco la verdad y la verdad me hace libre. ¿Por qué me tiene que libertar el Hijo? Porque el Hijo me libertó ya en la cruz con su propia sangre. Pero no me liberta el Padre porque lo que yo tengo que apropiarme es de una identidad de hijo. Si yo no tengo en mí gestada y profundamente arraigada la identidad de hijo de Dios, todavía no soy libre.
Y hermanos, me olvidé compartirles esto cuando hablaba de la voz. El texto que el Señor me trajo enseguida fue: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo me fui a investigar un poco sobre las ovejas y resulta que las ovejas son los animales que mayor desarrollo de audición tiene. Dice que es sensibilísimo su oído. Y el Señor no se equivoca cuando dice lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La visión de la oveja es periférica, casi que ve 360 grados. Dice que no necesita girar la cabeza para ver lo que está pasando atrás. Esas son algunas de las particularidades de la oveja. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay más de 300 variedades de ovejas, hay hasta ovejas salvajes, que son parientes de las cabras, pero no son cabras. Y eso es lo que el Señor quiere. Oído de oveja, vista de oveja, pero a su vez, ¿qué tiene de particular la oveja? La oveja no anda sola nunca porque se pierde. Y la oveja primero es cordero. Primero es cordero. Y para desarrollarme como hijo, porque yo mencioné esto, el hijo me liberta, y es como que el hijo me libertó en la cruz, Jesús. Y cuando me libertó y pagó el precio de sangre, de alguna forma impartió su genética. Ayer el hermano Sergio hablaba de la sangre, que es la vida. Y doy gracias ahí porque me trajo otros tips y bendiciones, y creo que el Señor hace eso aquí en estas plataformas como en otras, nos enriquecemos unos con otros. Portamos su sangre. Entonces el Señor me dijo: ustedes no pueden dudar de que no son de este mundo, de que son engendrados en el cielo y que están en la tierra, pero no son de este mundo, no son de este sistema, porque punto uno, tienen la sangre. En la tierra no se puede generar sangre, aunque haya toda la tecnología y la medicina y los avances médicos. Para tener sangre necesitan dadores de sangre. No, dice el Señor, tienen la tierra, pudieron investigar cómo está compuesta el agua, pero no pueden generar agua, no pueden crear agua. Entonces esos elementos tienen el espíritu, que los más estudiosos yo no creo que puedan llegar a investigar cómo es esto del espíritu, y nosotros tenemos la vida del espíritu. Y el Espíritu Santo, bueno, y todo el equipamiento celestial. Pero en lo natural tenemos eso. A su vez, la huella digital en nuestro dedo. Un ADN que cuando yo miraba la filmina de la frecuencia, es un ADN, es una cadena de ADN también. Es energía puesta en nosotros. Entonces el Hijo me liberta. Yo tengo que ser primero oveja o cordero para oír la voz y seguir a Dios. Ahí es donde soy salvo por gracia. La segunda etapa es que yo tengo que ser libertado como hijo, pero resulta que yo ya nací, por lo tanto tengo que nacer de nuevo. Y como dice la palabra, nazco del agua y del espíritu, soy hijo de Dios. Y ahí tengo acceso al reino. ¿A dónde tengo acceso? Al ámbito celestial, del que todo lo llena en todo. Cuando yo tengo el nuevo nacimiento, cuando me asumo hijo de Dios, es que ya murió mi carne, es que ya murió mi razonamiento, ya morí yo. Cristo vive en mí, Cristo en mí se comienza a manifestar realidad de gloria, y Él es el que conquista todo lo que yo tengo que conquistar, porque ya lo conquistó. Yo comienzo a vivir como hijo de Dios. Y estamos viendo este proceso, pasar de cordero a hijo y de hijo a rey. Esta fue la segunda columna que el Señor me reveló. La primera columna era comunicación. Y ahí tenemos mucho trabajo cada uno que hacer. La segunda columna de justicia. Pero no justicia como la conoce este mundo, es la justicia de Dios. La palabra dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. La justicia de Dios tiene misericordia, tiene juicio, tiene equidad, tiene obediencia, tiene gloria, entre otras cosas. Misericordia, lo estuvimos hablando la vez anterior cuando a mí me tocó también el espacio en Argentina Te Bendecimos.
así que no voy a abordar ese tema hoy. Más voy a ir a juicio. Cuando hablamos de juicio, sabemos que nos tenemos que remitir primeramente a la cruz, pero también dice la palabra que la luz del primer día es la que estableció el juicio. ¿Por qué? Porque automáticamente dijo sea la luz y provocó una separación. Esa separación de decir esto es día, esto es noche, ahí se estableció un juicio. La luz establece juicio. Y acá el Señor me remitía a una historia muy particular en Juan 9 que habla del hombre ciego de nacimiento. Y fue impresionante lo que ahí descubrí. Yo ahora no voy a leer el capítulo completo porque no quiero perder mucho tiempo. Usted tiene Biblia, tómela después y revise. Ahí me aparecieron varias cosas a mí con el ciego de nacimiento. Ese hombre ciego de nacimiento era un hombre que estaba en tinieblas, porque ser ciego es no tener luz, no ver. Ese hombre ciego de nacimiento resulta que es sanado milagrosamente por Dios, porque por Jesucristo, porque Él hace barro. ¿Y qué es el barro? Es tierra con la saliva, con el ADN, con la genética, el agua que salía de Jesús. Pero a su vez el Señor me dijo, acción profética, yo lo remito a este hombre de la tiniebla, lo remito a mi genética a través de la saliva, pero lo remito al Génesis, porque el Señor con barro hizo al hombre. Y eso le pone los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé, ve al estanque del enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesús mismo. Y lávate. Este hombre hizo eso, se lavó y quedó viendo perfectamente. Porque hay otro caso en donde también el Señor le pone barro a otro ciego, pero resulta que después que se lava, empieza a ver los hombres como árboles. Porque en esa ocasión no fue al estanque del enviado. El Señor le dijo, atraviesa la ciudad, y le indicó. De alguna manera, con este ciego de nacimiento, lo que el Señor me hacía entender es que lo que me remita al Génesis, haciéndome ver en ese primer día cuando Él dijo sea la luz. Porque resulta que cuando avanza usted en Juan 9, lo que sucede es, por ejemplo, yo necesitaría, creo que tengo una filminita más adelante. Ahí ya. En Juan 9, el Señor en el 39, versículo 39, dice, yo vine a este mundo para juicio. Porque resulta que después de todo esto lo confrontan los fariseos y le preguntan al muchacho quién fue el que que tenía la maldición, por qué había nacido ciego. Y resulta que el Señor le dice, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Obviamente los fariseos reaccionan y empiezan a decir, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y el Señor les responde algo puntual. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, la actitud de este muchacho, si usted la sigue analizando en la lectura de la palabra, él dice que no era maldición, él no tenía pecado ni sus padres, sino que había sucedido eso para que se cumpla el plan de Dios. Estoy parafraseando, no es textual. Y cuando uno lee todo Juan 9, encuentra el plan completo de Dios. Un ciego, que un ciego en ese tiempo y un varón no tenía rumbo, no tenía futuro, no tenía vida, no existía. Pero si usted avanza en la lectura, ese hombre les termina enseñando a los fariseos. Y también otra cosa que aparece allí, ese hombre le dice, mire, yo no voy a polemizar con ustedes, yo voy a entrar en la discusión banal. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y resulta que los fariseos no creen que él fuera ciego porque tiene una sabiduría.
y un ciego no tenía acceso a nada. Entonces se cumple también la palabra donde dice que lo vil de este mundo el Señor lo va a poner en alto para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Y sabe lo que termina siendo ese ciego de nacimiento? Un adorador. Usted lee y ese hombre se convierte en un adorador. Pasa de ser nadie, pasa por el proceso de ser barro, de ser oveja, de ser cordero, a ser hijo y de hijo, a ser uno que enseña y de uno que enseña un adorador, porque tiene la revelación de Jesucristo. Otra palabra que se mencionaba como justicia es la gloria. Y voy a leer dos aspectos que aparecen de la gloria acá en Juan 17, donde dice: la hora ha llegado, glorifica que el Hijo te glorifique a ti. La gloria está muy ligada a la obediencia. Si yo obedezco a mi papá, yo glorifico a mi papá, y mi papá me imparte de su gloria porque yo fui un hijo obediente. Entonces, cuando en esta identidad de hijo que yo me tengo que desarrollar, para ser un hijo que camine en justicia, tengo que impregnarme de la obediencia. Pero yo no puedo obedecer cualquier cosa, yo tengo que obedecer lo que dice mi papá, como Jesucristo. Jesucristo hacía y decía lo que veía y lo que oía decir a su papá. Y aquí aparecen las dos cosas, la luz y el sonido, la voz y la visión. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí está plasmadísima la obediencia. Yo te glorifiqué en la tierra. Si nosotros queremos la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que obedecer. Es la clave de su gloria para que el Señor manifieste su gloria en nosotros. Y entonces sí vamos a decir, Cristo en nosotros, realidad de gloria. Porque yo voy a ir haciendo tal cual lo que Él me diga que tengo que hacer. La acepción de justicia es Dios mismo, Yahweh Sidkenu. Él es justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Hermanos, hay algo que el Señor me ha dicho en todos estos días, que a veces uno empieza a mirar alguna información o se va enterando de algunas cuestiones que pasan aquí en el sistema y se empieza a preocupar o a tratar, y ahora voy a orar por esto, ¿qué tengo que hacer? El Señor el otro día me dijo, ocúpate de lo que te tienes que ocupar. Y me remitió a nuestro amigo David de Mendoza. Leer 14 versiones de la Biblia en el libro de Malaquías y en otro libro pareciera ridículo para muchos. Pero ¿sabe qué? Cuando uno sabe que uno es la voz, que esa voz lleva luz y que va a ir hasta lo último de la tierra, no necesita un parlante, no necesita un micrófono, no necesita un título, necesita obediencia. Entonces Él está estableciendo gloria. Es maravilloso. Entonces yo les digo esto y les animo, porque las tinieblas van a ir aumentando, la palabra lo dice. Y no es que seamos pesimistas, tenemos que ser fieles a lo que la palabra dice. Pero dice, sobre ti será vista su gloria en Isaías 60. ¿Por qué se va a ver en mí la gloria? Porque voy a estar atento a la voz de mi papá, voy a ver lo que él me dice que haga, voy a obedecer y se va a manifestar su gloria. Y yo me voy a ocupar de lo que me tengo que ocupar. Nosotros no debemos opinar sobre justicia. Mire esto, nosotros debemos buscarla. La palabra dice, y esto tiene que ser una impronta, tiene que ser como algo que a mí se me grabe en las entrañas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino y su justicia. Por lo tanto, la justicia yo la tengo que buscar. Y el Señor me va a decir ese día cuál es la obra de justicia. Tal vez solamente sea adorarlo, tal vez solamente sea hacer un pan y regalarlo a alguien, no lo sé, Dios lo sabe, se lo va a impartir a usted. El Señor quiere, por eso dice, busquen primeramente su reino y su justicia. Lo demás
va a venir añadido. La última columna que el Señor me mostró era la columna de gobierno. La primera columna fue de comunicación, comunión. La segunda de justicia y la tercera de gobierno. Y yo entendí, hermano, yo no puedo ejercer gobierno si yo primero no escucho bien la voz. Si yo no tengo una buena comunicación, si mis palabras no acompañan a mi práctica, si a mí me falta integridad. Pero después luego quiero meterme, pido, Señor, venga tu justicia, ¿por qué está todo tan injusto? Pero resulta que yo no busco primero su justicia. No puedo establecer gobierno. Y el Señor lo que quiere es una iglesia en gobierno. Y nosotros, como hijos de Dios, lo sabemos. Pero ha sucedido algo que pareciera que oramos, intercedemos, establecemos, hacemos guerra y pareciera que no podemos establecer gobierno porque a veces se nos salta una chaveta y no podemos gobernar ni nuestros propios impulsos. El gobierno de Dios. Y yo lo llevaría a que lea el Salmo 110. Comienza diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue lo que adquirió Jesucristo luego de que cumplió de principio a fin todo lo que vino a cumplir a la tierra. Cuando terminó, el Señor lo llamó a sentarse para gobernar. Y el que ponía a sus enemigos por estrados de sus pies era el Padre. Eso dice Salmo 110. Efesios es un libro precioso que necesitaríamos leer. Efesios 19. Bien. Dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él, cabeza de nosotros. ¿Y la iglesia qué es? Su cuerpo. Y la iglesia tiene que ser portadora de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una palabra impresionante, hermanos. El punto es vivirla. El punto es que yo no solo la diga, sino que me la apropie y la comience a vivir. ¿Cuándo la voy a comenzar a vivir? Cuando yo arranque por el principio. En el principio dijo Dios, sea la luz, fue la luz, punto. Que mi vida sea lo que vivo, lo que digo, lo que hago. Por eso dice la palabra, en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. O sea, ese tiene que ser mi ámbito. Vuélveme 3 filminas para atrás, perdón. Una más. Ahí. El gobierno, y esto es clarificando y yendo a la primer columna de la comunicación. Hermanos, yo lo que entendía de parte de Dios es que vamos a tener que revisar el lenguaje. Nosotros decimos muchas cosas sin saber qué estamos diciendo. Y vivimos eso que pensamos que es, lo que dice que es, pero no es. Parece un juego de palabras, pero si eso es llevado a nuestra vida cotidiana, nos constituimos a veces en personas peligrosas. Peligrosas no para el enemigo, a veces peligroso para nuestros propios hermanos. Y es de ahí donde tenemos que salir, para ser sí peligrosos para el enemigo. Gobierno es el gobierno de reino el que el Señor establece, porque Él es rey. Nosotros pasamos de ser ovejas corderos a ser hijos, y de hijos pasamos a ser reyes.
La autoridad no es autoritarismo. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. No pasa por cuánto yo grito, no pasa cuál es mi rango, no pasa cuál es mi título. No, la autoridad se ejerce por lo que yo soy. Como oveja tengo autoridad de oveja. ¿Y cuál es la autoridad de la oveja? Que tiene un oído impresionante, una vista impresionante y a su vez se sabe sujetar. Esa es su autoridad. Yo tengo primero saber quién soy. Si todavía no nací, no tengo clara la identidad de hijo, yo tengo que ser una oveja con autoridad. Luego paso a la condición de hijo, porque en lo poco soy fiel, en lo mucho el Señor me pone. Ese proceso que tenemos que hacer, que viene de ser humilde. La oveja es humilde, a veces parece medio tonta, pero sabe que dentro de su ámbito tiene autoridad. La oveja no es cualquier animal. No, el Señor no dijo, sean perros, podría haber dicho cualquiera, dijo oveja. Y Él dijo, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él se comparó, yo tengo que arrancar por ahí, yo tengo que tener ese oído agudizado para oír su voz y seguir. Significa dejar todo lo que estoy haciendo, seguirlo significa que yo no solamente voy a ser un seguidor, voy a querer ser su discípulo, voy a querer ser su hijo, voy a querer permanecer en él, paso a ser hijo y como hijo paso a ser heredero y como heredero soy rey y ahí me imparte automáticamente gobierno de rey, de un reino y no necesito nunca autoritarismo. Tengo que tener identidad, tengo que saber dónde yo estoy. Soy todavía cordero, yo ya soy hijo, pero todavía soy muy pequeño como hijo, no me la puedo dar de rey. Todavía tengo que ganarme, tengo que madurar, tengo que crecer. Y el Señor me da tiempo. Busco primero su reino y su justicia. Ese ida y vuelta de buscar primero su reino y su justicia es para ir madurando, es para ir creciendo, es para irme desarrollando. Identidad no es ambigüedad. Cuando yo tengo claro quién soy, yo también tengo claro cómo hablo. Y la palabra dice que de Jesús decían, hablaba como quien tiene autoridad. Eso es impresionante. No necesito gritar, zapatear, apuntar con el dedo, no. Hablo como quien tiene autoridad porque yo sé quién soy en Cristo. Y paternidad también desarrolla este gobierno, porque el que nos asigna papá es nuestro rey. Y paternidad no es paternalismo. Usted busque después en su diccionario donde pueda paternalismo. Yo trato de meter a todo bajo de mí y que me llamen padre y yo los tengo ahí. Todos están bajo. El Señor no dijo eso. Cuando obedeció Jesucristo le dijo, vení ahora, siéntate a mi derecha, porque voy a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Amén. Y habíamos pasado estas filmes. Esta es la versión Kadosh que yo le había leído. Y qué supereminente y grandioso es su poder obrando en nosotros, los que confiamos en Él. Efesios 1, 19 al 21. Actúa con la misma fuerza poderosa que Él usó cuando levantó a Jesucristo de los muertos. Esto es impresionante, hermanos. Y lo sentó a su mano derecha en el cielo. Pero ese poder actúa en nosotros con la misma intención y con la misma fuerza, con la misma intensidad de onda, desatando la misma frecuencia. Gloria, gloria a Dios. Él a sus pies. ¿Quién? Dios Padre. Y la cabeza es Cristo. Y nosotros somos esa plataforma de luz, su cuerpo. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy serios. Porque si yo pienso mal contra mi hermano, yo hablo mal de mi hermano, yo estoy dañando una parte de mi cuerpo. Por eso, estas tres columnas, comunicación, justicia y gobierno, el Señor las está restaurando. Y este es el tiempo, en estas plataformas, es que el Señor
está encadenándonos como la cadena de luz. Somos un eslabón, ni más ni menos. Un eslabón solo podría decir, soy nada, pero un eslabón sosteniendo al otro y al otro hace una cadena. Y si esa cadena es de voz, de luz y de acción, hermanos, somos ilimitados en Cristo. Somos incorruptibles. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo, a fluir en los aires como luz, como hijos de luz, luz y sal. Y hermanos, no hay límite. Y tan tangible lo ha hecho el Señor que nos dio las redes para que entendamos, ¿sí? Yo estoy hablando ahora aquí en mi casa y hemos hecho el cuarto nuestro como un lugar para que estos videos puedan salir. Hemos hecho y habilitado este espacio. Esta planta, ¿sabe qué? Esta planta es una palta. La semilla de palta la puse hace un tiempo, en fe. Y yo digo que de aquí voy a tener palta. No sabía yo el propósito que Dios tenía con esta planta, porque esta planta es la que está aquí y nos acompaña también. Hermanos, somos nosotros unos privilegiados. Usted tiene que saber. Y el Señor me dijo que haga la comparación con David. David, del que el Señor dijo, he hallado uno con un corazón conforme a mi corazón. David salió de cuidar ovejas y corderos. Era un descartado en la familia. Vinieron a buscar al rey y a él ni siquiera lo hicieron pasar hasta que Samuel dijo, hey, falta alguien aquí. Él pasó de ser cordero, manso, pero no tonto, no menso, ¿sí? Ahí vimos que los corderos tienen habilidades increíbles en relación a otros animales. Pasó de ahí a ser hijo reconocido, porque cuando lo deben haber nominado rey, los hermanos seguramente estaban entendiendo que tenían un hermano más y el padre que tenía un hijo. Pasó a ser rey. Pero ¿sabe cuál es el fin de esta historia? No ser reyes, ser adoradores, como el ciego de nacimiento. Porque David, después de ser rey y conquistar y hacer todo lo que sabemos, se convirtió en el mayor adorador. Tanto que hacía el ridículo adorando. Pero dice la palabra que él estableció adoración 24 horas, los 7 días de la semana, instauró, porque él pudo ir al cielo y encontrar los instrumentos. Hay lugares impresionantes en el cielo para ir y buscar diseños. Él buscó los diseños de la música y de los instrumentos. Y él estableció adoración continua. Y dice la palabra que todo el imperio tuvo paz por 40 años. 40 nosotros sabemos lo que significa un ciclo, una temporada. Puede ser más que 40, ¿sí? Ese hombre supo cómo llegar al corazón del Padre. Lo que yo les quiero decir con esto, hermanos, no nos codiemos, no querramos hacer lo que otros hacen, no querramos hacer cosas grandes para que las vea alguien. Hagamos lo que el papá nos dice que hagamos, así sea lo mínimo, y reconozcamos exactamente dónde es que estamos en este tránsito, porque no importa si yo todavía soy oveja, no importa si todavía estoy recién permitiendo que el Espíritu Santo penetre en mis fibras y me haga nacer de nuevo, recién se están matando áreas de mi alma y de mi mente y de mi persona. Eso no es lo importante es que yo así asimile dónde estoy, pero tenga claro para dónde voy. Yo me tengo que convertir en adorador. Y esto me remite a la mujer samaritana. Una condición tremenda tenía esa mujer, pero fue la primera mujer, fue la primera persona a la que el Señor Jesucristo le reveló el secreto de la adoración. No es en este monte, no es en este lugar, no importa el lugar. Es quién soy yo, porque si yo soy un adorador, yo gobierno.
Yo hablo como quien tiene autoridad. Yo me paro en la plataforma del cosmos y emito luz. Espero y yo sé que el Señor le va a impartir mucho más porque es complejo de entender. Pero hermanos, yo le cuento lo que el Señor me mostró. Y al día siguiente de esa revelación el Señor me dijo, a mí, yo no le digo a usted sabe cuánto estará produciendo, pero el Señor me dijo, Mónica, estás funcionando al 20%, te falta el 80%. Y yo me entré a desesperar, pero el Señor me dijo, déjale el 80% al Espíritu Santo. Así que, amados, yo me pongo muy feliz de poder compartir con ustedes, de impartir, que el Espíritu Santo sople, sople, sople sobre usted, sople sobre su mente, sople sobre sus ojos, sople sobre sus pulmones y que usted empiece a entender la identidad que porta, la sangre que porta, la vida que porta, para que nada lo amedrente de lo que está pasando, porque las tinieblas amedrentan, la oscuridad avanza, pero nosotros somos luz, portamos la luz. Y somos sal. La sal, además de condimentar, sabe que la sal es un pacto perpetuo, pero la sal corta toda pudrición, toda iniquidad. Somos esos elementos, esas sustancias celestiales que donde quiera que el Señor nos ponga, vamos, si tenemos claro quiénes somos, nada nos conmueve, nada nos mueve, porque Él es inconmovible. Él tiene que habitarnos por completo. Un abrazo así enorme, enorme. Bendiciones del cielo. Espere las sorpresas del Señor. Pregúntele dónde usted va. Como decía Pablo, corriendo la carrera con paciencia. La carrera está por delante. No mire para atrás. Mire a la meta, al verdadero llamamiento. Bendiciones y gracias.